En esta sesión trataremos de abarcar las dudas finales sobre ese tema tan importante que es el Holocausto, para poder entender un poco más y tener la tranquilidad de poder estudiar estos temas con el enfoque correcto. El pasuk en Tehilim dice que aleja oragnu kol hayom, nechshavnu ketzon tibha. Este pasuk es una profecía textualmente de lo que sucedió en la Shoah. Dice Rabbi Yitzhak Blaser, ¿cuál es la traducción de este pasuk? Porque por ti hemos muerto todo el día. Fuimos considerados como el ganado cuando los degollaron. Dice Rabbi Yitzhak Blaser, ¿cuál es la explicación? Normalmente un condenado a muerte, un criminal lo condenaron a muerte, tiene la posibilidad de defenderse, de argumentar, de expresar, de luchar, de apelar. El ganado no es así. Al ganado viene una cabra, un borrego, lo matan, comen su carne. ¿Quién se queja? Nadie, porque todos entienden que está creado para eso. Dijo Rabbi Yitzhak Blaser, los nazis nos consideraron como ganado que no tenían ni siquiera la opción de pelear, de luchar, de argumentar. Consideraron que habíamos nacido para morir. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los goim, los nazis nos odian tanto? ¿Por qué en tantas épocas se ha dado este odio que todavía no logramos comprender? Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, Alajá Esav Soned Jacob. Hay una ley que el judío es odiado. No hay mucha explicación. Trata de verle por todos lados, en todas las épocas. Cuando los judíos eran los ricos, los acusaban de quitarle dinero a los demás. Cuando eran los pobres, eran una carga. Cuando eran los que no morían en una epidemia, decían que éramos brujos. Siempre se ha buscado el pretexto. Har Sinai, el monte Sinai, ¿por qué se llama Sinai? Dicen los Jajamim, porque en el momento en el que nos dieron la Torá, Yardá sin a la olam, bajó el odio al mundo contra el judío. Y por eso se llama Har Sinai. Entonces, el odio no lo podemos evitar. Pero ¿cómo podemos evitar que nos ataquen por ese odio que sienten contra nosotros? La única forma la vemos en la historia de Jacob Avinu. Hay un pasuk, un versículo que se lee sobre Labán, el suegro de Jacob, lo leemos en la Gadá de Pesach también. Tzeulmad ma bikesh Labán a Aramí. Sal y aprende lo que quiso hacer Labán. ¿Qué quiso hacer? Bikesh la akor et akol. Quiso acabar con todos nosotros. ¿Dónde en la Torá ustedes ven que Labán quiso matar a Jacob o a sus hijos o a alguien? ¿Pero dónde dice que los quería matar? Jacob trabajó en su casa, 20 años estuvo ahí. ¿Dónde dice que lo quería matar? Decimos en la Gadá, Labán quiso acabar con todo. ¿Cuál es la explicación? Cuando Jacob Avinu se va, Labán lo persigue y le dice, tengo una sola queja contra ti. Aparte de los ídolos que le robaron, que no había sido él, la queja ¿cuál fue? No me permitiste besar a mis hijos y a mis hijas. ¿Qué está escondido ahí? Dice el Hidushé Arim, el Rab de Gur, el cariño y el amor que quería profesar Labán iba a acabar con el pueblo judío. Porque cuando el Goy se acerca con amor hay un peligro muy grande de asimilación. Y ese peligro es el que iba a acabar con el pueblo de Israel. El Staipler, Rabbi Yaakov Israel Kanievski, cuando le preguntaron a él por qué surgió en Europa y en Alemania este movimiento tan grande en contra del Yehudí, dijo, no hay casualidades. Etzba Elohim hi. Este es el dedo de Dios, porque el principio del reformismo empezó en Alemania y de ahí se corrió a todas las demás tierras. Y por eso es que salió el decreto desde ahí a todos los demás lugares. El decreto es un castigo o es una forma de Dios de manejar el mundo. El decreto de destrucción. Las leyes de Nuremberg.
No voy a leer todas, pero ¿qué incluían? En pocas palabras, está prohibido casarse o mantener relaciones extramatrimoniales con una persona judía. Esto es prohibido. Aquel que lo haga está penado. Los judíos que se hubieran convertido al cristianismo eran considerados judíos de todos modos por su origen. Quiere decir, le están diciendo al judío que no te puedes convertir a otra religión. Y tú, goy, no te puedes casar con un judío. Uno de los cuerpos de leyes era conocido como Ley para la Protección de la Sangre y el Honor Alemán. Su principal disposición consistía en la prohibición de toda unión entre alemanes y judíos, ya sea por matrimonio, cohabitación o relación íntima. ¿Quién dice esto? Los alemanes nos están prohibiendo a nosotros casarnos con ellos. ¿Esto por qué lo hizo Dios? Rab Meir Simcha, el autor del libro Meshech Chochmah, él falleció en 1926. Estamos hablando mucho antes de que Hitler subiera al poder, antes de que se armara la Segunda Guerra Mundial. Él proféticamente dijo, el judío está olvidando su origen y está comenzando a integrarse a naciones que no son las de él. Y empiezan a pensar que Berlín es Jerusalén. Él está hablando esto mucho tiempo antes del Holocausto. ¿Y qué va a pasar? Escribe él, Yabor Ruach Soaib Soaib, vendrá un viento muy fuerte que lo arrancará y lo va a exiliar. ¿Por qué Dios lo hace? Para proteger a su pueblo. Nosotros como judíos tenemos que permanecer firmes. Cuando Dios ve que nosotros nos estamos yendo y nos estamos asimilando, Él nos tiene que traer de regreso. El Magid de Kelem falleció en 1922 y él escribe, voy a traducir cada palabra porque lo que dice aquí es impresionante. A Germaní lo irdofet a Yehudi stam. El alemán no perseguirá al judío así nada más. Veloye poshet mitzer le Israel beshaashe yarim rosh. Él no solamente atacará al judío cuando se quiera rebelar. No, señor. Yaseh misinat Israel min shulchan aruch. El alemán hará de su odio al judío un código de leyes. No va a ser como antes, pogromes, ataques esporádicos. Moray berrabotai, continúa el jajam y dice, simuzota levabejem. Pongan atención en estas palabras. Por el pecado del Shulchan Aruch que escribió Abraham Geiger. ¿Quién era Abraham Geiger? Abraham Geiger falleció en 1874. Él comenzó con el reformismo y escribió leyes que permitían que judíos se casaran con goín. Leyes nuevas. Dijo el Magid de Kelem, por esas leyes nuevas se harán un Shulchan Aruch, un código de leyes Nusach Germania, edición Alemania en contra de Klal Israel. Besham y Ekatub, y ahí estará escrito Atov Sheba Yehudim Harog, al mejor de los judíos mátalo. Atov Sheba Yehudim Harog, al mejor de los judíos mátalo. Esto lo dijo el Jajam mucho antes de que sucediera el holocausto. ¿Por qué lo dijo? Porque pudo ver que Dios no puede permitir que su pueblo se pierda, nosotros o él. Si nosotros nos mantenemos al margen, no hay problema. Rabbi Israel Salanter, Temurata Shulchan Aruch Reformi, dice Rabbi Israel Salanter, a cambio del código de leyes reformista que permitió los casamientos mixtos, vendrán los goim a escribir un Shulchan Aruch, un código de leyes de ellos, donde prohibirán al goy casarse con el judío. Exactamente lo que sucedió. Rabbi Víctor Miller, que también fue un sobreviviente, habla de la noche de los cristales rotos. ¿Hay alguna explicación para ese fenómeno? Él la encontró y escribe así: los judíos alemanes habían destruido sus sinagogas espiritualmente e imitaron las iglesias de los alemanes, y por eso los alemanes destruyeron y quemaron las sinagogas en la noche de los cristales. Midá keneged midá. Todo está programado. Número 2. Los judíos alemanes comenzaron a adoptar nombres de gentiles.
y por eso los nazis les restauraron la identidad judía. Uno de los decretos, cada judío debía agregar la palabra Israel a su nombre, si es que era varón, o Sará, si era mujer. Tú olvidas tu origen, olvidas tu identidad, olvidas tu nombre, viene el Goy y te la recuerda de regreso. Pero no nos vayamos a 1800, 1900. La Gemara en Masejet Megilá, escrita hace 2000 años, en la página 6, dice Rabbi Yitzhak, hay un pasuk, un versículo que está escrito en Tehilim, donde Jacob Avinu le está pidiendo a Dios, y le dice, Al titen Hashem Abayer Rasha, Hashem, por favor, no le concedas los deseos al malvado, Zemamó al Tafek, no le quites el bozal, no dejes que su furia salga. Amar Jacob Livnei Akadosh Barujú, dijo Jacob Avinu delante de Dios, Ribono Shel Olam, dueño del mundo, no le des a Esav Rasha los deseos de su corazón. Zu Germania Sheledom, se refiere a Alemania. ¿Qué? Sheilmalehem Yotzeim, que si Hashem los deja salir, Maharibim Kol Haolam Kulo, destruyen todo el mundo. Esto escrito hace 2000 años, explicando un pasuk que dijo Jacob Avinu hace mucho más. Quiere decir que todo esto, en efecto, ya estaba planeado. La Megilat Esther se escribió en la época previa al segundo Bet HaMikdash, cuando se relata la caída de Hamán. Nos cuenta que también colgaron a 10 de sus hijos, y los nombres están escritos en la Megilá. Dice Bet Parshandata, Bet Dalfón, Bet Aspata, Bet Porata, etcétera, etcétera. En ese texto de los 10 hijos de Hamán hay 3 letras que tienen un tamaño menor a todas las demás de toda la Megilá, y hay una letra de tamaño más grande que todas las demás. 3 chiquitas, una grande. ¿Cuáles son las chiquitas? Taf Shin Zain, el año 707. En hebreo, pero ¿qué milenio? La letra Vav, el sexto milenio, que se forma 5707. Estas letras están ahí, en la Megilat Esther. ¿Por qué ahí? Dice el Gaón de Vilna, la Megilat Esther es el primer texto redactado que trata sobre antisemitismo. Y dice él, ahí están incluidos los sucesos de todas las guerras que va a haber en contra del judío. ¿Qué hay en esa fecha 5707? Se las traduzco al español. Estamos hablando de 1946. ¿Qué sucedió? Terminó la guerra. ¿Y qué más pasó? Los juicios de Nuremberg. ¿Y a cuántos colgaron? Había 11 culpables, había 11 acusados, pero la Megilá dice que nada más colgaron a 10. Entonces, ¿cómo cuadra eso? Hubo uno que se suicidó en su celda, Hermann Göring. Él se suicidó. Tenemos un suicida y 10 que colgaron, igualito que en la Megilá. La hija de Amán se suicidó y los hijos de Amán los colgaron. Exactamente en el año, con las fechas puestas ahí, con las letras ahí, textual. Pero nos falta saber algo. ¿Qué día fue? En la Megilá dice, vamos a ver. Dicen los Jajamim en el Midrash, en Tehilim, en Yom Kippur entran los Yehudim delante de Hashem contra los Goim que fueron sus enemigos. Y no sabemos quién va a ganar. Hasta Hoshana Rabbah, el último día de Sukkot, cuando los judíos rodean con sus arabot el altar de Dios, en ese momento gritan los ministros de los Goim, Nitzhu Israel, ganaron los Yehudim. ¿Cuándo colgaron a esos culpables de los juicios de Nuremberg? Hoshana Rabbah. Textual, como dice el Midrash en Tehilim. Ahí es nuestra batalla, ahí es donde ganamos. ¿Esto qué nos dice? Nos dice una cosa. El holocausto ya estaba escrito. La pregunta de por qué pasó, vamos a plantearla ahorita y vamos a tratar de llegar al fondo. Pero que nadie diga que Dios no estaba ahí cuando Dios escribió lo que iba a pasar muchos años atrás. ¿Por qué sucedió? El Rabbi Yaakov Yitzhak Halevi Horovitz, que vivió alrededor de 1800 en Rusia, escribió algo impresionante. En esa época
se llevaban a los judíos al ejército ruso. ¿Cuándo se los llevaban? Cuando eran muy chiquitos, menores. Y los dejaban 20, 25 años en servicio. Cuando regresaban ya habían perdido todo, ya era muy complicado. Y por más rezos, por más ayunos que se decretaron y pedían a Hashem, el decreto continuó. Este Rab dijo, yo sé cuál es la razón de toda esta tragedia. Porque toda esta gente que se están llevando al ejército, todos estos niños, todos estos menores, vienen a reparar un error de sus vidas anteriores. ¿Cuál error? ¿Cuáles fueron sus vidas anteriores? Los Birionim de la época del segundo Bet HaMikdash. ¿Quiénes eran los Birionim? Eran unos soldados que querían a toda costa luchar contra el Imperio Romano y no permitieron la rendición de los judíos. Ya estaba perdida de todas maneras Eretz Israel. Si se rendían, iban a salvar muchas vidas. Y estos Yehudim fueron a luchar y no permitieron. ¿Cuál fue su forma de reparar? Venir en una vida posterior y que los llevaran a luchar cuando no querían luchar. Y así repararon. Quiere decir que toda esa tragedia no fue en vano. Tenía un propósito. ¿Qué diremos sobre la Shoah? Yo les dije desde el principio que nadie puede decir yo sé. Pero yo no voy a leer lo que yo digo, sino lo que dicen los Jajamim. En el libro Shomer Emunim, del Rab Aharon Roth, Akadosh Baruj Hu, el dueño del mundo, Berob Rahamab, con su inmensa misericordia, como ya está cerca la llegada del Mashiach, Hashem quería que todas las almas llegaran a tener su reparación, para que todas pudieran disfrutar después y no haya gente que se quede afuera. ¿Qué hizo? Hashem juntó a todas las almas que habían tenido errores en vidas previas y las mandó en una sola generación, la generación del holocausto. Y por eso hubo sufrimientos. Todas esas almas que vivieron y sufrieron sin tener crimen alguno, repararon las vidas anteriores que tenían. Cuando Jajam Ovadia Yosef, de bendita memoria, dijo esto en una de sus clases, al otro día habían salido contra él en los periódicos, que el Jajam dijo que eran pecadores los de la Shoah. No supieron que el Jajam no lo dijo de sus palabras, lo dijo del libro Shomer Emunim, y no dijo que eran pecadores. Hubo almas de tzadikim que llegaron a bajar varias veces al mundo para poder subir mayores niveles, no necesariamente por pecados. La pregunta de por qué murió gente inocente la acabamos de responder en este momento. Vidas anteriores. ¿Alguien de ustedes puede entender por qué nace un bebé con problemas físicos o mentales si no ha cometido ningún crimen, no cometió ningún pecado? Uno se le poncha la llanta, ¿qué es lo que dice? Caparata bonot. Algo hice mal, que se me fue ahí y se acabó. Pero si un bebé nace y ya está enfermo, ¿cuál capará? ¿Cuál perdón? Si no ha hecho nada. Los jajamim dicen siempre que nace un bebé ya enfermo es porque tiene una vida anterior que reparar. Y así explica el Shomer Emunim la Shoah. ¿Por qué no lucharon? Vayamos a otra de las preguntas. ¿Por qué no pelearon? Número uno, Jajamim que estuvieron ahí, como el Rab Tauber, dijo, normalmente luchas cuando tienes probabilidades de ganar. Y aquí no había manera. Era un inmenso ejército, súper poderoso, contra judíos indefensos. Pero da otra explicación. Está escrito en la Torá claramente que el judío no iba a luchar. ¿Por qué? Porque dice el pasuk, Ejad Irdof, Ejad Elef. Uno va a perseguir a 1000 de ustedes. Ushnaim Yanisu Rebabá. Con 2 van a hacer que 10,000 corran apanicados. En la Torá está escrito. Sí. Está escrito claramente en la Torá que los judíos, aunque fueran muchos, ¿han visto ustedes las fotografías? Donde se ven multitudes y multitudes de Yehudim y 2, 3 soldados. Y lo primero que ustedes piensan es, échenseles encima. Van a matar a 1 o 2, pero todos los demás se salvan. ¿Por qué no pasó? Porque era un decreto que estaba escrito en la Torá. Ya estaba ahí decretado. ¿Por qué los jajamim no ordenaron evacuar Europa? Pues es una de las preguntas fuertes que hay en contra de muchos movimientos jasídicos. ¿Por qué, si ya sabían lo que estaba pasando, no le dijeron a todos, vámonos de aquí?
La Gemara cuenta cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai se encontró con el emperador de Roma, que en ese momento no era emperador, pero cuando llegó Rabbi Yohanan, lo nombraron emperador, le dijo, pídeme lo que quieras. El César de Roma le dice a Rabbi Yohanan, pídeme lo que quieras y te lo doy. Era la época en la que Israel estaban rodeados, estaba sitiado Jerusalén, los enemigos encima, el hambre, muchos muertos. ¿Qué pides? ¿Qué pedirías? Déjenos en paz, denos libertad, vida, el Bet HaMikdash. ¿Qué pidió Rabbi Yohanan ben Zakkai? Dame una ciudad, esa no me la destruyas, donde hay unos jajamim. Cúrame a un jajam que se llama Rabbi Tzadok, mándame unos doctores muy buenos y déjame viva a la familia de Rabban Gamliel, que de ahí es de David Amelech y viene el Mashiach. Preguntan los jajamim en la Gemara, ¿por qué no pidió por Jerusalén? Una de las respuestas, porque Dios le bloqueó la mente. Dios quería que esto pasara y lo mismo pasó en Europa. No había manera de que los Yehudim se salvaran porque Dios no lo quería así. Y todas las preguntas que hagamos de lógica quedan fuera. Una de las preguntas que planteamos al principio, ¿por qué los rezos no funcionaron? ¿Cuántas lágrimas se derramaron? ¿Cuántas tefilot? ¿Por qué no sirvió? Contesta Rabazriel Tauber, hay una ley que Dios creó, que Dios no te puede mandar nada si no le pides primero. A la fuerza tienes que pedir tefilá para que Dios te mande. Les hago una pregunta, ¿todo lo que a ustedes les ha llegado en la vida lo pidieron? ¿O hay cosas que han recibido pero no hicieron tefilá? Hay cosas que llegaron sin pedir. ¿Cómo funciona? Escuchen bien este planteamiento. Una pareja que tienen 15 hijos, 300 nietos, cuando llega, se presenta delante de Dios después de 120 años, le dicen, te vamos a dar recompensa solamente por 3 hijos y 30 nietos. ¿Por qué? Si todas las mitzvot que hacen ellos es por mí, ¿no? Yo los traje al mundo. Si tuve 15 hijos y 300 nietos, ¿por qué me dan el pago de 3 y de 30? Les dicen, porque nunca rezaste por ellos. Tú rezaste por tener 3 hijos. Y los demás llegaron así nada más. O a veces hasta uno reza que no vengan y de repente vienen, ¿no? Se estaba cuidando aquí, allá, de repente quedó embarazada. ¿No pasa? Pasa, uno no rezó. Entonces, ¿ese hijo es considerado de uno? Dice el Rav Tauber, no, porque no pediste. Pero en cambio llega al mundo eterno una pareja que no tuvieron hijos. Vivieron 90 años, no tuvieron hijos. ¿Pero cuánto rezaron? Décadas. Día y noche rezando, rezando, rezando. Llegan arriba y le dicen, van a recibir el pago por 3,000 descendientes, 10,000 descendientes. ¿Cómo? Si no tuvimos ni uno. La respuesta, porque todos los hijos que tuvo el otro llegaron por tu tefilá. Los rezos que tú hiciste no se fueron en vano. Le dieron al otro los hijos que no pidió. Porque la regla es que nada puede venir sin tefilá. Si hoy en día nosotros nos hemos salvado de milagro, de alguna situación, y no pedimos tefilá, ¿por qué fue? Por las tefilot que se hicieron en otra época por alguien más. Todas las tefilot que se hicieron en la época de la Shoah, aunque no fueron recibidas para esa época, se usaron en épocas posteriores. ¿Cuántas veces hoy en Eretz Israel descubren a un palestino que se iba a volar? Descubren una bomba aquí y la logran desactivar. Una guerra, avientan 39 misiles, ni uno explota, y te vuelves loco y dices, ¿cómo puede ser? Esos rezos fueron los que nos han protegido. Akedat Yitzhak es sin duda alguna un acontecimiento que marcó la época y épocas posteriores cuando Abraham Avinu estuvo dispuesto a entregar a su hijo por Hashem. Hoy en día, cada Rosh Hashanah, tocamos el shofar con un cuerno de carnero. ¿Por qué de carnero? Para recordar el sacrificio de Yitzhak, que después de que Dios le dijo a Abraham, no lo mates, acercaron un carnero. Les pregunto, ¿cuánto vale entonces un sacrificio?
de un hijo. Vale todo, porque hoy en día seguimos comiendo de los frutos de esa acción. En el libro Mekadeshé Hashem, de un rab que fue sobreviviente de la Shoah, él cuenta lo que le sucedió una vez en el campo. Se acercó conmigo un judío y me dijo: Rabí, mi hijo único está en la lista de aquellos que se van a llevar a matarlos a las cámaras de gas. Y tengo la posibilidad de que borren su nombre de esa lista. Puedo darle un soborno a la persona encargada y van a borrar el nombre de él. Pero sé que van a poner otro nombre a cambio, porque la lista tiene que ir completa. Jajam, ¿se me permite borrar el nombre de mi hijo, sabiendo que van a poner a otro judío ahí? ¿Qué contestarían? El jajam le dijo: no me puedes preguntar eso. No me puedes poner en una situación así. Tu pregunta requiere de alguien como Moshe Rabbenu. Requiere de un tribunal de 71 jajamín que tengan inspiración divina. No puedes ponerme en esta posición porque no te puedo contestar. El hombre le dijo: jajam, aquí no está Moshe Rabbenu, no hay un tribunal de 71 jajamín, y usted es mi jajam, y le estoy preguntando. Alajá le maasé, esto es real, ¿qué hago? Le dijo el jajam: no te puedo responder, no te puedo decir nada, porque es una situación muy complicada. Este hombre le dijo al jajam: entiendo de sus palabras que está prohibido borrar el nombre de mi hijo. Y el jajam le dijo: no entiendas de mis palabras nada, porque no te estoy contestando nada. Le dijo: jajam, yo entiendo eso, porque si hubiera un permiso usted me diría sí. Y como no me está diciendo sí, quiere decir que no hay un permiso. Me retiro sin borrar el nombre de mi hijo y le pido a Dios que reciba esto como un sacrificio, al igual que pasó con Abraham Avinu. Esa acción, ¿cuánto nos ha dado de comer el día de hoy? No lo sabemos. El Rabbi Yoshua Moshe Aronson, sobreviviente del Holocausto, dice: es un error fatal pensar que estábamos pasivos y que aceptamos el destino y que fuimos a morir cabizbajos. Y él cuenta algunas cosas que él pasó, les digo algunas nada más. Todos los hombres del gueto se asociaron y horneamos matzot para Pesaj, cuando el castigo era la muerte si nos atrapaban. El muchacho Mijael Danziger fue herido 2 veces, herida de bala. ¿Cuál fue su crimen? Había pedido una papa de la cocina y le dispararon. Increíblemente se negaba a morir y nos dieron la orden de enterrarlo vivo. Dice el Rab: les dije a todos mis compañeros de grupo que estaba prohibido por la ley de la Torá hacer lo que ellos nos pedían. Todos nos negamos a la orden de los SS. Nos rodearon con sus ametralladoras, nos amenazaron con matarnos, permanecimos firmes y Be'ezrat Hashem pasamos la prueba. El zapatero del campamento se negó a coser en la suela de los zapatos los pergaminos del Sefer Torah. Los nazis, malditos, querían que en la parte de abajo de cada zapato esté una parte del pergamino del Sefer, para que fueran pisando. Nos negamos. Tefilá, hacíamos tefilá con minyan. ¿Pueden creer eso? En los campos. Leímos la Megilá en Purim de 1943. Torah, estudiamos los tomos de Berajot, Shabbat y Hagigá, los tomos de Torah del Talmud que habían metido de contrabando. Mitzvah tefilín, en Auschwitz cumplimos la mitzvah de ponernos tefilín. Había filas enteras, lo mismo que contó la Rebbetzin, ¿se acuerdan? Que se los leí. Había un encargado especial para checar que cada uno de los que se ponía tefilín no se tarde más de lo que tarda uno en decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Nada más decían eso y se los quitaban. Parte del sacrificio, a esa hora repartían el pan en el campamento. Simchat Torah. Aquí quiero hacer una pausa.
¿Qué simja? Ni qué nada. ¿No? La verdad. Díganme lo que quieran, que cumplían la mitzvah de tefilín, que hicieron matzot. ¿Simja? ¿Qué se hace en Simchat Torah? Se baila, se festeja. ¿Qué hicieron ellos? No pudimos leer la Torah, dice el Rab, pero le dije a la congregación, debido a que no tenemos un Sefer Torah para bailar con él, tenemos que tomar en cuenta que no tenga Torah y mano. El que entregó la Torah sí está con nosotros. La Torah no la tenemos, pero al que la entregó sí. Kucha berijo beoraita hadhu. Dios y su Torah son uno solo. Y empezamos a bailar y a cantar pensando en que Dios estaba ahí con nosotros en el campo de concentración. El Rabbi Israel Spira, que sobrevivió a la Shoah, le contó esta historia a su alumno Baruch Ber Singer. Palabras textuales del Jajam: es un deber registrar esta historia en particular para que quede para toda la historia. Una mañana en el campo estaba yo serrando madera con otro prisionero. Para humillarnos cuanto más posible, se me dio como compañero de trabajo un hombre muy bajo de estatura. Gracias a Dios, yo no estoy entre los bajos, y esto hacía la tarea de serrar madera mucho más complicada. Cada tirón de la sierra de mi socio, él tenía que estirarse y parar sobre las puntas de los dedos del pie. Y yo tenía que doblarme hasta que mis pies doloridos e hinchados sangraban. Los alemanes se paraban cerca y miraban nuestra miseria y sufrimiento con placer. Una mañana, Hoshana Rabbah, mientras cerrábamos madera, el viento trajo a nuestra dirección tormentosos llantos, como los que jamás había oído antes, ni siquiera en el infierno de ese campo. El desesperado clamor se acercaba más y más, como si el llanto llenara el universo entero y la ahogara con sus dolorosas lágrimas. Cuando preguntamos, nos dijeron, es una acción de niños. ¿Cómo les llamaban los nazis a las masacres que cometían? Actividades. Actividades, como si fuera un campamento. Ahora vamos a nadar, luego vamos a jugar, luego vamos a comer. Eran actividades. Y en esta actividad iban a matar a todos los niños que habían llegado. De muchos lugares fueron traídos aquí para encontrarse con su creador. Repentinamente, justo al lado de nosotros, escuché la voz de una mujer. Judíos, tengan piedad de mí y denme un cuchillo. Frente a nosotros estaba una mujer, pálida como una hoja. Solo sus ojos ardían con un extraño fuego. Pensé que quería suicidarse. Miré a mi alrededor y como no encontré alemanes a la vista, le dije, ¿por qué tienes tanta prisa por llegar al mundo de la verdad? Llegaremos ahí tarde o temprano. ¿Qué diferencia puede hacerte un día? En ese momento escuché una voz que dijo, perro, ¿qué has dicho a esta mujer? Volteé el rostro, un joven y esbelto alemán apareció de la nada y demandó una respuesta mientras balanceaba su cachiporra de goma encima de mi cabeza. Le expliqué que la mujer me pidió un cuchillo y le dije que a nosotros los judíos no nos estaba permitido quitarnos nuestras vidas, pues estas están encomendadas en manos de Dios. Apresuradamente agregué, y espero que también tú perdones nuestras vidas. El alemán no respondió a mis palabras. Se volvió a la mujer y exigió una explicación por parte de ella. Ella contestó, pedí un cuchillo. Mientras hablaba, siguió examinando al alemán con sus afiebrados ojos. Repentinamente, clavó su mirada en el bolsillo superior del uniforme del alemán. «Deme ese cuchillo de su bolsillo», le ordenó al alemán con voz autoritaria. El alemán, tomado por sorpresa, entregó el cuchillo a la mujer. Ella se inclinó y alzó algo. Solo entonces noté un montón de harapos sobre el suelo cerca del aserrín. La mujer desenvolvió los trapos y sobre una almohada blanca como la nieve había un recién nacido, dormido. Con mano firme, ella abrió el cuchillo del bolsillo y circuncidó al bebé. Con voz clara y emocionada recitó la bendición: «Bendito eres tú, Dios nuestro Señor, Rey del universo, quien nos ha santificado con sus mandamientos y nos ordenó realizar la circuncisión». Se enderezó
alzó la vista hacia los cielos y dijo: Dios del universo, tú me has dado un niño saludable, yo te devuelvo un judío kasher e íntegro. La mujer caminó hacia el alemán, le devolvió su cuchillo manchado en sangre y le entregó su bebé sobre la blanca almohada. Bajo un manto de lágrimas yo me dije entonces que la circuncisión de esta madre probablemente sacudiría los fundamentos del cielo y la tierra. Fuera de Abraham, en el monte Moriah, ¿dónde puedes encontrar un acto mayor de fe que el de esta madre judía? El rabí miró a su alumno lleno de lágrimas y le dijo: desde la liberación, cada vez que soy honrado para hacer un sandak, es mi costumbre contar esta historia en particular. Si preguntamos dónde estaba Dios, recibiremos las respuestas que yo les he dicho. Si preguntamos dónde estaba el hombre, podemos ver la grandeza de cada judío, aún en los peores momentos de la vida. Cuando yo les leo que bailaban en Simchat Torah, sin Torah, sin Simcha, pero horneaban sus matzot y leían su Megilá y se ponían tefilín, ¿cuántos de esos preceptos nosotros tiramos por la borda con la mano en la cintura? Sin tener una situación extrema como esa, sin nadie que nos prohíba. Baruch Hashem, tenemos la libertad de la religión, la libertad de expresión, la libertad de culto. ¿La utilizamos para bien? ¿Algo que tengamos que aprender? Hace algunos años yo les leí una historia que quiero repetir esta noche, que cuenta el Rab Tauber en su libro De la oscuridad a la luz. Uno de los alcaldes de una ciudad en Europa, totalmente asimilado, había logrado ocultar su identidad de las autoridades. Pero después de un tiempo se corría el rumor de que él era judío. Las autoridades alemanas no lo creían. Lo trajeron y con una sonrisa le dijeron: ¿verdad que tú no eres judío? Para sorpresa de ellos, el hombre permaneció en silencio. Se dieron cuenta que quizá habría algo ahí y dijeron: vamos a ponerlo a prueba. Le dieron un Sefer Torah, le dijeron: cárgalo, aviéntalo al suelo y písalo. Si lo haces, será la demostración de que no eres judío. El hombre agarró el Sefer Torah, rompió en llanto y les dijo: muchas gracias por haberme regresado mi judaísmo, porque yo aventé mi judaísmo, pero ustedes me lo regresaron. Fueron sus últimas palabras antes de morir. Lo que tenemos que aprender de todo esto, hemos hablado mucho en las sesiones anteriores y en esta. En la Torah claramente está escrito toda la historia del pueblo de Israel, desde sus inicios hasta hoy. Y solamente un ciego haría la pregunta de dónde estaba Dios. Porque en textos que hace milenios fueron escritos, encontramos claramente todos estos sucesos tan terribles y trágicos. Pero parte de lo que nosotros tenemos que aprender es que hay que estar con Dios sí o sí. Porque Dios siempre está ahí para nosotros. Aprovechar las oportunidades que tenemos para acercarnos a Él. Cada uno de nosotros siempre puede hacer más. Yo sé que si nos damos cuenta somos de lo mejor que hay. Baruch Hashem, somos gente buena y estudia Torah y da tzedakah y dice tefilá. Pero siempre podemos hacer un poco más. Si nuestros ancestros, si nuestros hermanos hacían este tipo de acciones en los momentos más complicados, qué comodidad de nosotros decir: yo no, hoy estoy un poco cansado, me da flojera pararme a hacerme tirat yadayim, a lavarme las manos. Cuando ellos daban su vida por las mitzvot que nosotros tenemos disponibles y las dejamos ir. Esa es nuestra responsabilidad el día de hoy. Ahondar en la historia solamente sirve cuando vas a aprender algo de esa historia. No es solamente para lamentarnos y llorar por el pasado, sino para aprender y cambiar el presente para tener un mejor futuro. Bezrat Hashem.